Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a despertar mucha curiosidad y ternura en todos ustedes. Vamos a adentrarnos en uno de los anhelos más profundos de una figura que admiramos mucho, alguien que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento, Can Yaman. Si han leído bien el título, y hoy vamos a desvelar cuál es el gran sueño de Can Yaman, ese anhelo que va más allá de las cámaras, los aplausos y los proyectos exitosos. Prepárense para conocer una faceta mucho más íntima y conmovedora del actor, una que nos permite verlo no solo como el ídolo global que es, sino como un ser humano con aspiraciones universales y profundamente significativas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido así de interesante y revelador. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción fortalecen esta comunidad y nos permiten continuar explorando las vidas y los sueños de las personalidades que tanto nos inspiran. Can Yaman, el actor turco que se ha convertido en un verdadero fenómeno global, ha sabido ganarse un lugar especial en la industria del entretenimiento. Sus papeles en series como Erkenci y Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, y desde entonces, su popularidad no ha hecho más que crecer. Lo vemos en pantalla interpretando personajes apasionados, seductores, a veces un poco impulsivos, pero siempre con una chispa que atrapa. Su presencia escénica es magnética y su capacidad para transmitir emociones complejas ha resonado con audiencias de diversas culturas. Desde Turquía hasta Italia, España y Latinoamérica, Can Yaman se ha consolidado como un actor de talla mundial, admirado por su talento actoral, su atractivo físico y su carisma innegable. Y fuera de los reflectores, sabemos que es un hombre dedicado a su trabajo, a sus fans, y a mantener un estilo de vida saludable y activo. Sus publicaciones en redes sociales a menudo muestran su compromiso con el ejercicio físico, su amor por la naturaleza y su respeto por el bienestar. Esta imagen de disciplina y dedicación es admirable, pero hoy queremos ir un paso más allá. Queremos explorar la dimensión más personal y, quizás, la más vulnerable de Can Yaman. ¿Qué hay detrás de toda esa fachada de éxito y admiración? ¿Cuál es esa meta personal que lo impulsa en su vida privada, esa aspiración que quizás no vemos reflejada en las alfombras rojas o en las entrevistas de promoción? ¿Qué es lo que realmente mueve el corazón de este actor tan querido? Pues bien, la respuesta a esa pregunta es lo que hoy vamos a revelar. A través de declaraciones recientes, entrevistas cuidadosamente analizadas y un escrutinio de su discurso público a lo largo del tiempo, hemos podido identificar que el gran sueño de Can Yaman, su anhelo más profundo y sincero, es convertirse en papá. Sí, así como lo escuchan. Más allá de seguir consolidando su carrera actoral, de explorar nuevos proyectos en el cine o la televisión, e incluso de sus conocidas pasiones por el deporte y la vida sana, la paternidad se ha posicionado como un deseo fundamental en su vida. No es una ocurrencia tardía, ni una declaración superficial, sino un anhelo que ha ido tomando forma y fuerza con el tiempo. Este deseo no es algo que diga a la ligera, sino que ha sido un tema recurrente en sus conversaciones más personales, donde se muestra abierto y vulnerable sobre sus sentimientos y expectativas. En numerosas ocasiones, cuando se le ha preguntado sobre sus aspiraciones futuras, la idea de formar una familia y tener hijos emerge con una claridad y una emotividad sorprendentes. No se trata de una respuesta genérica, sino de una reflexión genuina sobre lo que considera el verdadero sentido de la vida y la felicidad duradera. Imaginen por un momento a ese Can Yaman que vemos en la pantalla, ese galán que nos cautiva con sus interpretaciones, pero ahora imaginémoslo en un rol completamente diferente, un rol que lo lleva a una entrega total, a un amor incondicional, a una responsabilidad que trasciende cualquier guión. La idea de él como padre es algo que, si lo pensamos bien, encaja perfectamente con su personalidad. Can siempre ha transmitido una energía protectora, un instinto de cuidado, y una capacidad para la empatía que sin duda serían pilares fundamentales en su paternidad. Hemos visto cómo interactúa con sus fans, cómo muestra gratitud y cómo se preocupa por el bienestar de quienes lo rodean. Estas cualidades sugieren que sería un padre atento, cariñoso y dedicado. Sus fans, que lo siguen con tanta devoción, a menudo expresan su cariño y preocupación por él. Saber que su deseo más grande es formar una familia, tener hijos, solo fortalece ese vínculo y nos permite conocerlo en una dimensión mucho más humana y cercana.
Nos demuestra que a pesar de la fama y el éxito, sus anhelos son universales y profundamente arraigados en el amor y la conexión familiar. Esta revelación nos permite comprenderlo no solo como un actor carismático, sino como un hombre con sueños íntimos y esperanzas que resuenan con la mayoría de nosotros. Es importante destacar que este anhelo no es una fantasía pasajera. Can Yaman ha hablado de ello en diversas ocasiones, y siempre con una seriedad y una ilusión palpables. No se trata de una declaración superficial para generar titulares, sino de una reflexión profunda sobre el futuro que desea construir. En entrevistas recientes, cuando se le pregunta sobre sus planes a largo plazo, o sobre lo que lo haría verdaderamente feliz, la idea de formar una familia y ser padre aparece como un punto central. Él mismo ha expresado que valora mucho los lazos familiares y que la idea de ver crecer a sus propios hijos, de guiarlos, de compartir con ellos sus experiencias y sus valores, le genera una profunda emoción. Él ha mencionado en ocasiones que admira mucho la institución familiar y que, a pesar de su estilo de vida, que puede ser exigente, la idea de ser padre es algo que anhela profundamente. No es algo que se tome a la ligera, sino un objetivo vital que planea perseguir y al que dará la importancia que merece. Ha transmitido que la paternidad representa para él una forma de trascender, de dejar un legado, de experimentar un amor que va más allá de cualquier éxito profesional. Sabemos que la vida de una celebridad es increíblemente demandante. Los horarios apretados, los viajes constantes, la exposición mediática, todo esto puede dificultar la construcción de una vida personal estable. Sin embargo, el hecho de que Can Yaman exprese este deseo con tanta claridad, a pesar de las posibles complejidades de su profesión, demuestra la importancia que le otorga. Es un anhelo que parece estar muy arraigado en él, y no algo que simplemente haya surgido de la nada. Se intuye que es una reflexión meditada, alimentada por sus propias experiencias de vida y por el valor que le da a la familia. Quizás ha sido testigo de ejemplos familiares positivos, o ha reflexionado sobre la importancia de tener hijos para completar su propia vida y experimentar un tipo de amor diferente y enriquecedor. Y es precisamente esta honestidad y esta apertura lo que tanto admiramos de él. No teme mostrarse vulnerable, no teme expresar sus deseos más íntimos, incluso aquellos que podrían ser interpretados como un alejamiento de la imagen pública que muchos tienen de él. Al contrario, creo que este anhelo de paternidad lo humaniza aún más, lo acerca a nosotros, sus seguidores, y nos permite conectar con él en un nivel más profundo. Nos hace ver que a pesar de ser una estrella de talla mundial, Can Yaman también tiene sueños sencillos, anhelos universales que nos recuerdan la importancia de la familia y del amor. Esta revelación añade una capa de autenticidad a su figura pública, demostrando que sus prioridades se alinean con valores humanos fundamentales. Podemos imaginar cómo sería Can Yaman como padre. ¿Sería un papá que juega fútbol con sus hijos en el parque, transmitiendo su pasión por el deporte? ¿Un papá que les lee cuentos antes de dormir con esa voz profunda y cautivadora que tanto nos gusta? ¿Un papá que les inculca valores de esfuerzo, disciplina, perseverancia y amor por la vida, cualidades que él mismo personifica? Seguramente sería una combinación de todo eso y mucho más. Es fácil proyectar en él cualidades de un padre atento, cariñoso y presente. Su disciplina y su pasión por el deporte sugieren que podría ser un padre muy activo, que fomentaría un estilo de vida saludable en sus hijos, inspirándolos a ser activos y conscientes de su bienestar. Y su experiencia en el mundo del entretenimiento, donde ha desarrollado una gran capacidad para la comunicación y la empatía, seguramente le permitiría conectar de manera muy especial con ellos, entender sus emociones y guiarlos en su desarrollo. Este deseo de paternidad también nos hace reflexionar sobre las diferentes etapas de la vida de una persona. Can Yaman ha alcanzado un gran éxito profesional, ha vivido experiencias intensas y ha experimentado la fama en su máxima expresión. Ha recorrido el mundo, ha trabajado en producciones de gran calibre y ha conquistado a miles de fans. Ahora parece estar en un momento de su vida en el que anhela construir algo más personal, algo que perdure más allá de las pantallas y los aplausos. La paternidad representa esa continuidad, esa forma de dejar un legado no solo profesional, sino también personal, de trascender a través de las generaciones. Es un ciclo natural de la vida, y es hermoso ver cómo una figura pública tan admirada también abraza estos anhelos universales, reconociendo que la plenitud humana a menudo se encuentra en la construcción de una familia. Además, cuando él habla de este tema, se percibe una mezcla de ilusión y esperanza. No es una presión, sino un deseo genuino, una aspiración que nace de lo más profundo de su ser. Y eso es lo que lo hace aún más especial.
No es que sienta que tiene que ser padre porque ya tiene cierta edad o porque es lo esperado socialmente o por la industria. Es una decisión que nace de su interior, de una profunda necesidad emocional de dar y recibir amor en una dimensión diferente. Y eso es algo que todos podemos comprender y respetar, independientemente de nuestras propias circunstancias o aspiraciones. Es el reconocimiento de un instinto natural y de un deseo humano fundamental. ¿Y cómo creen que se materializará este sueño? Bueno, el camino hacia la paternidad puede tener muchas formas y trayectorias. Puede ser a través de una pareja, o mediante otras vías que la vida ofrezca. Lo importante es la intención, la preparación emocional y el amor que se está dispuesto a dar. Ya sea que decida formar una familia en un futuro cercano o lejano, lo que está claro es que este anhelo está presente y es una fuerza motivadora en su vida. Y sus fans, que lo apoyan incondicionalmente, sin duda celebrarán con él cada paso que dé en la consecución de este hermoso sueño, brindándole su aliento y su cariño. Quiero que reflexionemos juntos sobre esto. En un mundo donde a menudo nos enfocamos en los logros profesionales, en la imagen pública y en el éxito material, es refrescante y conmovedor ver a alguien como Can Yaman abrirse sobre sus deseos más íntimos y personales. Nos recuerda que detrás de cada figura pública, por muy grande que sea, hay una persona con sus propias aspiraciones, miedos y esperanzas. Y el sueño de ser padre es, sin duda, uno de los más hermosos y significativos que un ser humano puede tener, una aspiración que trasciende barreras culturales y sociales. Nos hace ver que, en el fondo, todos compartimos anhelos similares relacionados con el amor, la conexión y la trascendencia. Por último, me gustaría animarles a que piensen en esto. ¿Qué les transmite a ustedes esta revelación sobre Can Yaman? ¿Cómo se imaginan a él como padre, considerando las cualidades que ha demostrado en su carrera y en su vida pública? ¿Comparten ustedes también este anhelo de formar una familia, o quizás tienen otras aspiraciones vitales que los mueven? Me encantaría leer sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios. Su participación hace que este canal sea un espacio de conversación enriquecedor y de conexión real, donde podemos compartir nuestras ideas y aprender unos de otros. Y antes de despedirnos, no olviden lo que les dije al principio: si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y conmovedor, regálenme un gran me gusta. Su reacción positiva nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, aquellos que admiran a Can Yaman o que simplemente disfrutan de reflexiones sobre la vida y los sueños humanos. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y creando contenido de valor que les aporte información y entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme en esta profunda conversación. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.